Pues en nuestro camino de Cuaresma empezamos con la ceniza, el miércoles de ceniza, y hoy el tema va de barro. Habéis visto, a mí siempre me ha encantado esa imagen, es como medio hipnótico, ¿no? Ese torno, el barro, cómo va cogiendo forma, etcétera. Pero vamos a ver que Jesús también hizo barro, aunque no precisamente así como lo que hemos visto. Y vamos a ver qué tiene que ver Jesucristo, el barro y la Cuaresma. Como veis, hemos vuelto a San Marcos, que es nuestra iglesia de cabecera, y vamos a ir dentro, vamos a leer el Evangelio y vamos a seguir dándole vueltas a esta Cuaresma. Venga, vamos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de este agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo». En aquel pueblo, muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, habéis visto que los evangelios son largos, ¿vale? Y es que estamos en el ciclo A, y estos evangelios, tanto el de esta semana, bueno, y sobre todo también el de la semana que viene, son evangelios catecumenales. Significa que son, pues sabéis que los evangelios se escribieron para transmitir las enseñanzas de Cristo y se convirtieron en la base de la catequesis de aquellas personas que se preparan para el bautismo. Así que en este evangelio que acabamos de escuchar está, pues digamos, todos los elementos de lo que, bueno, de lo que una persona que es pagana conoce la fe cristiana, tiene el encuentro con Cristo y lo que produce, pues, el bautismo y la fe. También no es el único evangelio, ¿vale? O sea, también vemos como la parábola del hijo pródigo, pues es un ejemplo, pues, muy gráfico de los distintos pasos, por ejemplo, a la hora de confesarte, de la confesión, el dolor de corazón, en fin, todo esto, ¿no? Pero bueno, estábamos con el agua, ¿vale? Vamos a ver si soy capaz, porque prácticamente este evangelio, esto pues es una catequesis enorme. A ver si no me enrollo mucho, ¿vale? Vamos a ver. Primero, tenemos a una mujer samaritana. Sabéis que los samaritanos son judíos de segunda. En el momento en el que el pueblo está en el exilio,
la tierra no se quedó despoblada, la tierra de Israel, sino que se trajeron pueblos de fuera, pueblos paganos. Pero resulta que los samaritanos, pues bueno, se quedaron después y convivieron con los judíos. Ellos eran pueblos paganos que habían adoptado, pues bueno, un poquito la fe en Yahvé, pero ahí vemos que no iban a Jerusalén, sino que ellos tenían pues su santuario propio y sí, a la vez que adoraban a Yahvé, pues adoraban también a otros dioses, ¿vale? O sea, imagen perfecta de un pueblo pues como el que se convertía al principio al cristianismo, ¿no? Tenemos que tener presente que los primeros cristianos que se bautizaron del Imperio Romano no eran personas precisamente ateas. El Imperio Romano no era un pueblo secularizado y de espaldas a Dios, al contrario, tenían un montón de dioses, tenían dioses para todo, ¿no? Entonces es esta imagen. Y fíjate que esta mujer se encuentra con Jesús porque ella va a su pozo, al pozo de Jacob, donde ha ido toda la vida, a por agua, y se encuentra con Jesucristo que le dice, dame de beber. Y es que hay una cosa muy importante. Luego veremos testimonios de gente que ha pedido el bautismo de adultos, ¿vale? Voy haciendo un poquito de adelanto del programa de hoy, pero es que ya decía Benedicto XVI que la fe no empieza por un razonamiento, ¿no? O ni siquiera es una herencia, sino que la fe empieza con un encuentro. Y esta samaritana, que es imagen del mundo pagano, tiene este encuentro con Cristo que le dice, dame de beber, dame de beber. Y es que Dios se hace el contradice en nuestra vida muchísimas veces, cuando pues me doy cuenta que no tengo para dar de beber, ¿no? O sea, dame de beber. O sea, la realidad pues me pide una fuerza que no tengo. La historia que Dios pone en mi vida pues me pide una paciencia que no tengo, una esperanza que no tengo. ¿Y cuántas veces? Y hay muchísimas personas que lo tienen absolutamente todo hasta que te das cuenta que no te sirve para nada. Por el motivo que sea, porque te has puesto enfermo, porque tu matrimonio se va al traste y puedes tener muchísimo dinero y la casa de tus sueños y no te sirve para salvar tu matrimonio. O tienes la familia súper perfecta y te viene un hijo con una discapacidad. Y entonces te das cuenta como la vida, como decimos habitualmente, que en el fondo es el Señor que te está diciendo, dame de beber. Y no tengo agua, no tengo agua. Así le pasa a esta mujer. ¿Cómo me pides que te dé de beber? Es verdad que hay muchísimos elementos, ¿no? O sea, es precioso, ¿no? Que Jesús también era revolucionario en esa época, no solamente que hablaba con los samaritanos, sino que se pone a hablar con la mujer, ¿no? Sabéis que las mujeres en el tiempo de Jesús son la hija de, pasa a ser la mujer de, para terminar siendo la madre de. Era raro que alguien pues, te pusiera a conversación, hablara contigo, te dignificara, ¿vale? Por eso cuando muchas veces se ve que Jesús solamente escoge apóstoles, también con él había muchas mujeres que eran discípulas suyas, ¿no? Pero el Señor no las llamó para ser apóstoles. Pero bueno, no voy a abrir ese melón porque si no nos da para 3 vídeos más. Y el punto central, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. O sea, estamos en la Cuaresma, señores, vamos para la Pascua, al agua viva. Y ojo, y la Pascua es la resurrección de Cristo y el Espíritu Santo que viviendo dentro de ti te hace vivir resucitado. O sea, dicho de otra forma, tú eres esta mujer samaritana, te das cuenta que lo que tienes no te sirve cuando el Señor te pide de beber y Él, ¿qué es lo que te dice? Sí, pídeme y yo te voy a dar agua viva, que ya no vas a tener que venir a buscar al pozo y eso, pues eso, ahora el trabajo, ahora el dinero y que vivimos pues eso con expectativas y metas muy cortas, de fin de semana en fin de semana. Trabajas como un loco de lunes a viernes esperando que el fin de semana, pues oye, ir al campo y te llueve y no hace buen tiempo y estamos ahí todo el año esperando que ahora venga el verano. Pero ¿y si resulta que tienes dentro de ti la fuente de la vida eterna? Que es este Espíritu de Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya no es el sistema religioso, ¿no? Pues de venir, y de hecho hay mucha gente que viene aquí y ve en estos altares y en estas iglesias, pues como la modalidad de las religiones de ofrecer sacrificios, etc. No, aquí venimos a celebrar que Cristo ha venido a nuestra vida, que nos ha dado su Espíritu y que ese Espíritu dentro de ti se puede convertir en fuente de agua viva donde otros beban. El Evangelio de la Samaritana pues termina eso. Resulta que todo ese pueblo de Sicar terminó creyendo en Cristo por lo que la mujer decía, pero no porque ella se lo dijo, sino que ellos fueron a ver a Jesús y le dijeron, ya no es porque me lo hayas dicho, es que yo lo he visto. En fin, es un evangelio precioso donde se ve pues lo que es la evangelización, el encuentro con Cristo,
a raíz de que te das cuenta que no tienes la vida eterna, que no tienes la solución de todo, que Él te ofrece la vida eterna, el Espíritu Santo, y que inmediatamente eso se tiene que enterar la gente. Así que estamos en mitad de la Cuaresma, pero ya con los ojos en la Pascua y, si me apuras, en Pentecostés. Ahí lo dejo. Nella catechesi odierna ci soffermeremo sul legame profondo e vitale que existe tra la parola. En la catequesis de hoy nos detendremos en la profunda y vital relación que existe entre la palabra de Dios y la Iglesia, relación expresada en la Constitución Conciliar Dei Verbum en el capítulo 6. La Iglesia es el lugar propio de la Sagrada Escritura. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, la Biblia nació del pueblo de Dios y está destinada al pueblo de Dios. En la comunidad cristiana tiene, por así decir, su hábitat. Efectivamente, en la vida y en la fe de la Iglesia encuentra el espacio donde revelar su significado y manifestar su fuerza. Il Vaticano II ricorda che la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture. El Vaticano II recuerda que la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Además, siempre las ha considerado y considera, juntamente con la sagrada tradición, como la regla suprema de su propia fe. La Chiesa non smette mai di riflettere sul valore delle Sacre Scritture. La Iglesia nunca deja de reflexionar sobre el valor de las Sagradas Escrituras. Después del concilio, un momento muy importante a este respecto fue la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia en octubre de 2008. Papa Benedetto XVI ne ha raccolto il frutto nell'esortazione post-sinodale Verbum Domini. El Papa Benedicto XVI recogió sus frutos en la exhortación post-sinodal Verbum Domini, en la que afirma: precisamente el vínculo intrínseco entre la palabra y la fe muestra que la auténtica hermenéutica de la Biblia solo es posible en la fe eclesial que tiene su paradigma en el sí de María, el lugar originario de la interpretación escriturística es la vida de la Iglesia. Nella comunità ecclesiale la scrittura trova dunque l'ambito in cui svolgere il suo. Por lo tanto, la Escritura encuentra en la comunidad eclesial el ámbito en el que desarrollar su propia tarea y alcanzar su fin, dar a conocer a Cristo y abrir al diálogo con Dios. La ignorancia de la Escritura, de hecho, es ignorancia de Cristo. Esta célebre frase de San Jerónimo nos recuerda la finalidad última de la lectura y la meditación de la Escritura: conocer a Cristo y a través de Él entrar en relación con Dios, relación que puede ser entendida como una conversación, un diálogo. Y la Constitución Dei Verbum nos presenta la revelación precisamente como un diálogo en el que Dios habla a los hombres como a amigos. Esto sucede cuando leemos la Biblia con una actitud interior de oración. Entonces Dios viene a nuestro encuentro y entra en conversación con nosotros. La Sagrada Escritura confiada a la Iglesia y custodiada y explicada por ella desempeña un papel activo. Con su eficacia y potencia sostiene y fortalece a la comunidad cristiana. Todos los fieles están llamados a beber de esta fuente, sobre todo en la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos. El amor por las Sagradas Escrituras y la familiaridad con ellas deben guiar a quien ejerce el ministerio de la palabra: obispos, sacerdotes,
diáconos, catequistas. prezioso e il lavoro degli esegeti, El trabajo de los exégetas y de cuantos practican las ciencias bíblicas es muy valioso, y la teología, que tiene su fundamento y su alma en la palabra de Dios, la Escritura ha de ocupar el puesto central. Ciò che la Chiesa ardentemente desidera è che la parola di Dio possa raggiungere Lo que la ogni suo Iglesia desea membro ardientemente e es que la palabra de nutrire Dios il pueda cammino alcanzar a di todos sus fede. miembros y nutrir su Ma la camino de parola fe, di Dio pero la spinge la palabra de Chiesa Dios también anche al di empuja a là la di se Iglesia stessa. más allá de sí La misma, apre la abre continuamente continuamente verso a la tutti. misión hacia todos. Infatti, De hecho, viviamo circondati vivimos da tante rodeados parole, de multitud ma de quante di palabras. queste Sin sono embargo, vuote? ¿cuántas de ellas son A palabras volte vacías? ascoltiamo anche parole sagge, A veces che escuchamos también però non palabras toccano sabias, il nostro pero que no destino tocan ultimo. nuestro destino último. La parola di En Dio, cambio, invece, la viene palabra de incontro alla Dios nostra sacia sete di nuestra sed de significato, di sentido verità y de sulla verdad nostra sobre vita. nuestra vida. Essa è l'unica parola sempre Es nuova, la única palabra rivelandoci siempre il nueva. mistero di Dio, è Revelándonos el misterio de inesauribile. Dios Non es cessa mai inexaurible. di offrire No le cesa sue nunca de ricchezze. ofrecer sus riquezas. Carissimi, vivendo nella Chiesa si impara che la Sacra Scrittura Queridos, viviendo en la Iglesia se aprende que la Sagrada Escritura se refiere totalmente a Jesucristo y se experimenta que esta es la razón profunda de su valor y su potencia. Cristo es la palabra viviente del Padre, el Verbo de Dios hecho carne. Todas las Escrituras anuncian su persona y su presencia que salva para todos nosotros y para toda la humanidad. Abramos entonces el corazón y la mente para acoger este don, siguiendo a María, Madre de la Iglesia. Bueno, volvemos a recuperar nuestra sección de Conociendo la Familia, nuestra familia de la Iglesia. Y es que estamos en plena Cuaresma y, como decíamos, los evangelios de este año, el ciclo A, son puramente catecumenales. Aquellos que indican, pues eso, la preparación y el misterio, pues, del bautismo y lo que significa ser cristiano. Hay algo que está llamando la atención y es que cada vez hay más personas adultas que piden ser bautizadas. O sea, solo en nuestra diócesis de Asidonia Jerez tenemos 25. Y bueno, hemos encontrado un vídeo interesante de personas que cuentan por qué. Porque es la pregunta del millón. Si no te han bautizado de pequeño y vivimos en un mundo de espaldas a Dios, ¿por qué pides bautizarte? Pues vamos a escucharlo. Mi nombre es María Luisa Fernández, tengo 42 años y me bauticé hace 4 meses. Me quedé mirando, vi el paisaje, a mí me encanta la naturaleza y dije, ostras, ¿cómo no voy a estar, con perdón, enamorada de Dios si estoy enamorada de la naturaleza? Si me genera una paz y me hace recuperar esa alegría que no es que lo hubiera perdido, pero a lo mejor la tenía apagada. Entonces fue un momento de... Los bautizos han aumentado este año en España un 12,5% respecto al año anterior, y todo esto coincidiendo con ese supuesto auge de la religiosidad cultural en nuestra sociedad. Vamos a hablar sobre todo este tema con el profesor Rafael Ruiz, experto en religiones de la Universidad Complutense. Sí que empezamos a tener algunos datos que no sé si de un auge de la religiosidad, pero sí que al menos de un impasse en el proceso de secularización pueden estar revelándonos, ¿no? Sobre todo el hecho de que la población más joven, estamos hablando de los jóvenes entre 18 y 24 años, en ese sector de edad sí que el barómetro del CIS se puede detectar claramente un aumento de identificación como católico. Parte de los jóvenes ese auge de la religión puede explicarse desde unas prismas más culturalistas, más identitaristas, una búsqueda de valores tradicionales, ¿no? frente al feminismo, frente a diferentes avances de las últimas décadas. Y de hecho el sector en el que más se detecta este aumento de identificación como católico es el joven varón, más que en la mujer joven. Pero creo que limitarnos o intentar explicar toda la realidad que está viendo solo con este sector es reduccionista. Porque también está en auge las espiritualidades no religiosas, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, entre las mujeres jóvenes, estas espiritualidades no religiosas tienen una presencia más destacada que entre los varones jóvenes. Una respuesta como la religiosa, que podemos cuestionarla o no, pero es cierto que muchas de ellas, te das cuenta, son respuestas que son prueba y error de milenios, ¿no? Sobre cuál es nuestro sentido en el mundo, por qué estamos aquí, qué hay después de la muerte. Puedes creerlo o no creerlo, pero son
depósitos de sentidos que se han ido elaborando. Se encuentra con ello, hacer clic la cabeza, ¿no? En cierto modo. En mi vida he buscado como elementos filosóficos o una visión a lo mejor más pues, científica y demás, pero yo llego a un momento en el cual dices, me dejo llevar, conecto con lo que a mí me está diciendo por dentro y por dentro me dice que me siento bien. Y hubo un momento, hace a lo mejor un año, que sí tuve un punto de inflexión en el cual dije, es que llevo tanto tiempo buscando un sentido, una razón espiritual y no te tienes que ir a la India, o sea, es que lo tenemos aquí muy cercano, lo que pasa es que no lo exploras desde un sentido más interno. Sí, más o menos hace un par de años, empezando la carrera, me dio una curiosidad genuina que no vino de ningún lado en concreto y de esa curiosidad hablé con mi abuela y empecé a ir a misa con ella, que era la única persona en mi familia cercana que va a misa. Y me gustó lo que vi, tanto en la iglesia como en los estudios, que pues argumentos filosóficos que no conocía, que no me esperaba y me sorprendieron. Y ya 2 o 3 meses después de empezar a ir a misa, pues pensé que lo que tenía que seguir ya era bautizarme. Tradicionalmente siempre veíamos en esta diócesis, igual que en el resto de Europa, el bautismo de niños pequeños, ¿no? O la primera comunión de los niños, confirmaciones de adolescentes un poco ya jóvenes, casi al entrar en la universidad. Y de un tiempo a esta parte pues llama la atención que ha aumentado el número de adultos significativamente en las distintas parroquias y comunidades, no solo de jóvenes, sino de adultos. Podríamos decir que en un momento más maduro, que antes la familia se encargaba o se comprometía con educar en la fe a un niño, a un bebé, y por eso lo bautizaban para luego dedicarse a formarle en la fe. Ahora se da más un poco como en los tiempos del primer cristianismo, es decir, gente adulta, gente que tiene su búsqueda y que por determinadas experiencias tiene un encuentro con otros cristianos, hace una experiencia profunda de Dios, de querer seguir a Jesús, de vivir el Evangelio. Independientemente de nuestra historia pasada, somos buscadores de verdad y buscadores de felicidad. Entonces, cuando uno tiene ese deseo en su corazón y tiene posibilidad de ello, buscar respuestas. El boom que hay ahora mismo a nivel cultural, bueno, pues bendito sea Dios. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Habéis visto que el barro, pues precisamente es aquello que nos ha llevado al Señor, los follones, los problemas, pero que, bueno, que la cosa es que no nos quedemos en los problemas, ¿vale? Sino que nos podamos lavar, que podamos ver a Jesucristo en este tiempo de Cuaresma, ¿vale? Tiempo de conversión, oración, ayuno, limosna. Así que bueno, nos vemos, nos despedimos por hoy y nos vemos la semana que viene. A no ser que nos estéis viendo por las plataformas digitales, que sabéis que estamos en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, que tenemos este programa semanal, que veis que es un poquito mix de un montón de cosas, pero luego tenemos en nuestra hemeroteca de YouTube, tenemos pues entrevistas, los diarios, imagínate de cuando la pandemia. En fin, tenemos un montón, charlas, en fin, de lo que queráis. Y si no, en el resto de plataformas nos vemos todos los días, 1 minuto, para que te leas el Evangelio, ¿vale? Así que nada, hasta la próxima, que será la semana que viene, o si le das clic al vídeo siguiente, pues ya como tú quieras. Venga, vaya usted con Dios.